Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe, sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe dominical, en este día tan interesante, tan importante dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad, en que celebramos la solemnidad de Pentecostés, que nos dice la palabra del Señor en este día tan interesante y tan lindo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Se llenaron del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como el viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados, porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí, por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y los distritos de Libia, junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos cretenses y árabes, todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura es maravillosa, queridos amigos. Nos hace una síntesis, ¿verdad?, de lo que podemos comparar con lo de la Torre de Babel, capítulo 11 del libro del Génesis, justamente del 1 al 10 también. Y aquí encontramos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. En cuanto que aquí, después de la fuerza del Espíritu Santo, la irrupción de Dios que entra a nuestra propia vida, que entra a la vida de la comunidad, ahora entonces, imagínense, cuando llega esto del Espíritu Santo, ellos se ponen de pie, salen. Nosotros anteriormente estábamos reflexionando el segundo domingo reflexionábamos y decíamos que los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos.
Sin embargo, ahora la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu, eso que había prometido, ¿verdad? Lo del Paráclito ahora está llegando. Y por una vez, ¿se acuerdan en Mateo el domingo pasado cuando decíamos que se encuentran con Jesús y les dice que les va a enviar, les doy el Espíritu Santo y les doy la fuerza de Dios? Algunos dicen, miraban y dudaban todavía. ¿Qué? ¿Será que es cierto? Ya han votado y sepio, Jesús se va, pero después no pasa más nada. ¿Se acuerdan los discípulos de Emaús? Ellos dicen, ya para llegar de droga, ¿verdad? O sea, desde Jerusalén están saliendo y se van hacia Emaús. Están volviendo a su vida de lo de antes. Estamos volviendo a lo de antes. Sin embargo, es ahí donde actúa la fuerza, el Espíritu de Dios que nos mueve, que nos transforma. Esto significa el Espíritu Santo. Y aquí se nos describe, ¿verdad? De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado. Luego aparecen estas lenguas como de fuego, también el fuego. El fuego quiere decir que nos purifica. Queridos amigos, queridos hermanos, incluso nosotros hoy en este domingo utilizamos el ornamento rojo, ¿verdad? Rojo justamente porque el fuego indica quemar, acrisolar, purificar. Eso que es duda ahora tiene que desaparecer. Así como Dios actuó en la creación, la actuación fue de crear, de Dios Hijo, de salvarnos, de redimirnos. Entonces ahora la de Dios Hijo es la de purificarnos, llenarnos de su Espíritu, de su fuerza y de su gracia. Entonces, con esta fuerza del Espíritu, que viene como lenguas de fuego, que descienden por separado sobre cada uno de ellos. Esto es más lindo todavía. ¿Por qué el autor sagrado quiere aquí indicarnos, Lucas en Hechos de los Apóstoles, que esta lengua de fuego viene en forma separada? Porque nadie después puede decir, a mí no me llegó. En la comunidad, famoso en la comunidad. ¿Quién es la comunidad? La comunidad la formamos individualmente. Uno, la suma de cada uno de nosotros. La suma de cada uno de los miembros de la comunidad es lo que forman la comunidad. Entonces, no podemos nosotros rechazar y quedarnos de lado. El valor comunitario. El valor comunitario existe en la medida en que existimos nosotros. Si nosotros dejamos de lado la comunidad, ciertamente que la comunidad desaparece. Si cada uno de nosotros nos volvemos individualistas, nos separamos de Dios, entonces nos estamos separando de la misma comunidad. Estamos matando nuestra familia, estamos matando nuestra sociedad, estamos matando un progresar como país, como sociedad. ¿Por qué? Porque cada uno busca lo suyo y entonces no estamos formando comunidad. Entonces, aquí la lengua de fuego que se posa sobre cada uno de nosotros dice, yo te tengo que purificar a vos individualmente. Yo te tengo que lavar a vos, tengo que quemar todo eso que es corrupción, tengo que quemar todo aquello que es pocané, tengo que quemar todo aquello que vos estás utilizando mal, que está al favor de la comunidad. Desciende por separado sobre cada uno de ellos y ahí se llenan del Espíritu Santo. Consecuencia, comienzan a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les pueda expresar. ¿Qué significa esto? Hablar en lengua extranjera significa que desde este momento, cuando somos purificados, nosotros podemos entender la necesidad del otro. El otro me está hablando en otro idioma, decimos, cuando nosotros no le entendemos o no le queremos entender. No entiendo lo que me decís. ¿En qué idioma me hablas? Decimos nosotros. ¿En qué idioma? No entiendo. ¿En qué idioma me hablas? Venían de Yaras y Bonande. Entonces te he purificado. Es decir, quiere decir que esa computadora hice renacer de nuevo. Esa computadora entonces que vuelve a cero, ¿verdad? Entonces así también es nuestra vida. Tiene que renacer de nuevo. Te estoy restaurando y entonces desde aquí podemos comenzar algo nuevo. Y es la fuerza del Espíritu, la fuerza de Dios, la fuerza de esa llama de fuego que nos purifica, nos hace iniciar de nuevo. Entonces, queridos amigos, todos, dice que entendían, los que venían aquí, todas esas naciones que hablaban diversos idiomas pueden entender el idioma del amor, el idioma del Espíritu, el idioma del entendimiento, el idioma del tesapea, entonces pensé que tú tenías ya ayuda a mí, pero
Pidamos esta gracia, queridos amigos, de esta primera lectura en este día en que celebramos Pentecostés. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Tras poco más de 2 meses de confinamiento, lentamente en Italia se retoman las actividades. Su riqueza cultural la convierte en uno de los principales destinos turísticos del mundo, por lo que los museos fueron uno de los primeros lugares que abrieron sus puertas. Los museos capitolinos de Roma son uno de ellos. Los museos están completamente abiertos, menos las salas pequeñas, donde solo pueden entrar 2 personas, para seguir la distancia de al menos 1 metro. Aunque la visita a los museos es completa, pueden ver la Pinacoteca Capitolina, la Venus Capitolina, hasta el Rómulo y Remo de Rubens, y luego mirar el Foro Romano desde el Tabularium. Ahora el acceso a uno de los principales museos del país es muy diferente al de hace 3 meses. Solo se puede acceder bajo reserva online. Al llegar se toma la temperatura al visitante y tras pasar los controles de seguridad deberá utilizar gel desinfectante para limpiar sus manos. El uso de mascarillas y guantes es obligatorio. Además, se debe seguir el recorrido marcado por las flechas en el piso y respetar una distancia interpersonal de al menos 1 metro. Los espacios fueron cuidadosamente sanificados por personal especializado para preservar el estado de las históricas obras de arte. Así se puede acceder a uno de los tesoros de la ciudad eterna, la escultura de la loba capitolina que, según la tradición popular, cuidó de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, además de contemplar la imponente escultura de bronce de Marco Aurelio del año 176 después de Cristo. Anualmente, millones de turistas visitan estos espacios que preservan las huellas artísticas de la cultura occidental. De momento, los turistas no podrán venir antes del 3 de junio, cuando Italia abra sus fronteras con la Unión Europea, sin la necesidad de que los turistas tengan que guardar cuarentena. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, Jesús, por tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, por tu amor, yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor, yo libre soy. Amándote hasta el final, hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos celebrando esta gran solemnidad de Pentecostés. Tenemos la segunda lectura que nos invita a reflexionar desde la carta que envía Pablo a la comunidad de Corinto. 1 Corintios 12, 3b al 7 y luego saltamos al 12, 13. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Ya esto nos hace entender, ¿verdad? La fuerza del Espíritu Santo que nos purifica, decíamos, que desciende como llamas de fuego, porque nos purifica, quema todo lo negativo. Y desde aquí entonces, queridos amigos, nosotros después podemos hacer un camino de salvación, un camino positivo, un camino que nos renueva absolutamente, ¿verdad? Y entonces, si todos fuimos bautizados en un mismo espíritu,
quiere decir que todos ahora tenemos que comenzar a hacer este camino también de felicidad, este camino de realización, pero como comunidad. Por eso dice todos. El todo siempre apunta, el Evangelio, el Antiguo Testamento siempre apunta a la comunidad. De eso no tenemos que tener dudas. No es que es un llamado simplemente a una salvación personal. La salvación personal, en todo caso, si lo vamos a entender así, porque me llama a mí a convertirme ciertamente, pero no es para una salvación mía personal y después yo me vuelvo egoísta. No. Esa salvación personal está en función de una salvación de la comunidad. Siempre está en función. Porque si yo desde ahora soy bueno ¿con quién y para quién? No es para mí mismo. Soy bueno para quién? Soy bueno para la comunidad, para ese hermano que me está necesitando. Ni para Dios necesito ser bueno. Al contrario, Dios me hace bueno a mí para que yo pueda justamente ayudar y ser bueno ¿a quién? Con mis hermanos que me están necesitando. Esa es la bondad de Dios justamente que se manifiesta en el otro. La fuerza del Espíritu Santo lo que está haciendo entonces es purificarnos en primer lugar, para que después nosotros podamos evangelizar, anunciar la presencia de un Dios que nos ama. También nosotros entonces tenemos que ayudar a purificarse a las otras personas dentro de nuestra comunidad. Juntos tenemos que ayudarnos a hacer este camino. Y entonces Pablo dice, hermanos, nadie puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Como el cuerpo que siendo uno tiene muchos miembros y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Sobre todo de esta segunda partecita, ¿verdad? Me interesaría manifestar porque tenemos poco tiempo. En primer lugar, que todos tenemos, ¿cierto?, el mismo espíritu. Ya hemos dicho, todos hemos recibido la misma gracia, la misma posibilidad, todos hemos sido purificados por Dios. Pero cada uno de nosotros, dentro de esta purificación, porque cada uno tenemos nuestros pecados personales, cada uno tiene sus características y tiene sus pecados, y ante el Señor nos ponemos humildemente y Él nos purifica y nos lava. Pero ahora dice, a cada uno se le ha manifestado el Espíritu para el bien común. Para el bien común, ya hemos dicho y ya hemos insistido. La comunidad es lo esencial y lo fundamental. Los dones que recibimos del Espíritu Santo es siempre para el bien común. Y después te pone el ejemplo, ¿verdad?, de esta analogía espectacular que hace Pablo con el cuerpo. El cuerpo tiene, dice, siendo uno, mi cuerpo es uno, pero tiene mi ojo, tiene mi oído, tiene mi boca, tiene mi pie, tiene mis brazos, mi ombligo. Cada uno de estos elementos que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra propia vida, cada uno de estos miembros, entonces forman un solo cuerpo, a pesar de que hay diversidad. Siendo muchos, forman un solo cuerpo. Y así también dice, por analogía, es Cristo. Cristo forma y actúa en la comunidad. Es un solo cuerpo. Y entonces, si vos o si yo estamos dislocados, somos hueso dislocado, huesos que está fuera, que ahí está haciendo entonces un dolor inmenso a la comunidad, porque hay las comunidades, porque no entiendo, no vivo, no me voy a misa, no me confieso, no hago actos de buena caridad para con los demás. Aupeano y vos sos parte del cuerpo, sos bautizado. Y aunque no estés bautizado, igual dentro de la sociedad y de la comunidad, sos parte esencial de una sociedad y de una comunidad. Entonces, nuestra creencia, nuestra religión, nuestro credo, lo que hace es ayudarnos a que nosotros podamos vivir mejor en nuestra sociedad, podamos vivir mejor en nuestra iglesia. Entonces, por eso que es importante también entender lo que significa iglesia.
Iglesia no quiere decir un grupo apartado, un grupo encerrado en sí mismo, un grupo que orecuetente, orecuatijaño, coavemente. No, eso no es iglesia. Iglesia es toda la sociedad, es toda la comunidad, es toda la humanidad, todos los hombres, todos juntos, todos somos iglesia. Entonces tenemos que entender bien y no entender iglesia como un lugar donde nos reunimos y mucho menos como las paredes. Eso no es iglesia, esa es la construcción donde se reúne la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Por analogía nosotros le llamamos a esa construcción iglesia. ¿Dónde está la iglesia ahí? Pero la iglesia somos nosotros, somos la parte viva de la construcción. Todos nosotros, por eso dice, judíos y griegos, esclavos y libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu. Todos hemos recibido la misma gracia del Señor. El Espíritu Santo viene sobre toda la humanidad. El fuerte viento huracanado, como nos decía esa primera lectura, viene sobre todos nosotros hoy, gracias a su palabra, el Espíritu que nos infunde, que nos llama, que nos cambia. Hemos sido bautizados en un solo espíritu y tenemos que agradecer al Señor. Tenemos que ser positivos en esto, ¿verdad? Porque es el Espíritu que desciende sobre nosotros. Y dice justamente que ese Espíritu es para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo Espíritu. Pidamos esta gracia al Señor. Primero tenemos que entender y luego tenemos que comenzar a dar pasos. En la medida en que el Señor toque nuestro corazón y nuestra vida y nuestro entendimiento, vamos a comenzar a dar pasos para ahora verdaderamente formar un solo cuerpo en el Espíritu. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen
Arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical, lo que nos presenta la palabra del Señor en este día, en este domingo. Lo leemos de Juan 20, 19 al 23. Reciban el Espíritu Santo, nos dice la palabra del Señor. Esta va a ser la idea central, leitmotiv para cada uno de nosotros, recibir el Espíritu Santo. Para eso tenemos que estar abiertos. Hoy celebramos este día, esta solemnidad de Pentecostés. Estar abiertos a la fuerza del Espíritu que nos renueva, que nos salva y que sobre todo nos da esa fuerza para iniciar con esta nueva creación. Juan 20, 19, 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Después, al decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la lectura que hoy nos
propone la Iglesia en este camino pedagógico en que celebramos la solemnidad del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Es esa gran fiesta de encontrarnos centrados en Dios. El Espíritu Santo Pentecostés que nos renueva, el Espíritu que decíamos tanto en la primera lectura como en la carta de Pablo, que se nos infunde a nosotros, pero para dar vida, porque somos nosotros ahora los paráclitos. Fíjense cómo comienza este evangelio. Primero dice, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas. Esta puede ser una actitud de nosotros en este momento que estamos con las puertas bien cerradas. Es decir, no dejamos entrar a Dios. Conocemos teóricamente lo que Dios nos pide. Podemos leer la Biblia, entender y hasta saber de memoria la Biblia, pero sin embargo, nosotros seguimos con las puertas del corazón, puertas cerradas. Estamos encerrados en nosotros mismos, quiere decir. Ñañen botina lleva. Entonces, nañan dusei peñan de yara ñe, peñan de yara heise añande. Peñen huevo añande, iñande hinamba, ella bañande yaicoena, upe añande ñambo uke, lleva. Eso significa estar cerrados. O si no, upea pere es famoso, ¿verdad? Tanta palabra de Dios que viene, que nos anima, que nos dice, pero sin embargo, upea pere dejamos resbalar, dejamos que no entre verdaderamente en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora también te pone otro elemento fundamental, que las puertas cerradas de nuestra vida muchas veces, dice, puede estar por miedo a los judíos, dice aquí. Por miedo a los judíos. ¿Qué significa el tener miedo? Y el tener miedo a lo que los demás dirán, a lo que los demás nos pueden después cuestionar. Recuerden que estamos en una comunidad judeo-cristiana. Ellos eran judíos, estaban en el judaísmo. Ahora con la resurrección de Jesús todo está cambiando. Oye, pero ¿qué ha pasado aquí con Jesús? Hechos de los Apóstoles, cuando se está escribiendo, estamos ya entre el año 80, 90, Hechos de los Apóstoles. Entonces, esto ya se ve, ya se conoce, ya hay un camino trazado. Los discípulos, las enseñanzas de los discípulos. Entonces, se está haciendo una síntesis y una reflexión profunda. Pero también hay muchos que después se vuelven apóstatas, es decir, que entran a la comunidad cristiana, pero después dice, por miedo al judaísmo, por miedo a los judíos, comienzan a retirarse de nuevo. Apostatan a su propia fe. Incluso hoy en día, eso de apostatar no es solamente de la primera comunidad cristiana, ¿verdad? En que entraban muchos judíos, pero después tenían miedo. Y entonces ellos salen de nuevo de la comunidad cristiana. Hoy en día yo les estaba diciendo, porque hay otros intereses. El dinero, por ejemplo. Entonces hago mi propia iglesia donde recibo mi diezmo, donde no pago impuestos, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones, ¿verdad?, en que uno está apostatando. Esto es ser apóstatas, ¿verdad? Apostatar. Y entonces creo mi propia religión en donde yo le doy propios intereses míos y los intereses también a la gente que quiera entrar, ¿verdad? Donde estoy haciendo un lavado de conciencia por una parte y también un lavado de dinero muchas veces, ¿verdad? De eso no tenemos que callarnos tampoco. Y es eso. Por miedo a los judíos significa justamente por miedo a renunciar a aquella comodidad en la que yo estaba. Entonces uno tiene miedo porque si yo voy contra corriente, si yo voy contra aquello que la sociedad me está ofreciendo, contra aquello que la sociedad me está diciendo, y entonces para continuar en la corrupción ciertamente tengo miedo. Entonces me encierro porque tengo miedo. No quiero renunciar, no quiero dar ese paso. Pero es ahí, queridos amigos, donde la fuerza de Dios, si hoy nosotros entendemos esta fiesta de Pentecostés, si hoy nosotros en este momento reflexionamos y nos encontramos con un Jesús que nos cambia, que nos ayuda a ser diferentes, entonces aparece Jesús en medio de nosotros y se coloca en medio de nosotros y lo primero que nos dice es: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Quiere decir que nosotros no podemos dar pasos concretos de conversión si nosotros antes no tenemos ese agua. Ñande agua puana. La ñande aperereno, ñande aro.
Tenayareco, cualquier anda agua, lleva, agua suena, porque a ver, el miedo a los judíos quiere decir que hayan de agua suena, y en barete hanmaisha lleva aña se hanmaisha, pepe arowi, tenga pepe apererewi, agua, pues vengan de yara vuelvan de. La paz esté con ustedes. Desde ahí tenemos, ya pues ya calculaje y vengo la gente. Es decir, tenemos que comenzar a reflexionar. Tenemos que comenzar a mirar qué es lo que el Señor nos está pidiendo, ese agua. Y después al decir mire que les muestra las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. ¿Por qué les muestra? ¿Por qué les muestra las manos y el costado? Porque este es un signo, ¿verdad?, con el cual está diciendo, soy yo mismo, no es un fantasma. Metan aquí sus dedos, les hace tocar las manos, el costado, para que ellos puedan entender, ellos se den cuenta que es Jesús mismo el que ha muerto por nuestros pecados, Jesús que ha entregado su vida por nosotros. Estas son las señales, estas son las marcas. Y después, por último, envía y les da el Espíritu Santo. Así como el Padre me envió, ahora viene la cadena. También nosotros tenemos que ser apóstoles, tenemos que enviar a los demás. Ahora sopla el Espíritu Santo y les envío para que construyan el reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Como viento que
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical y estamos en este segmento. Ñande Yara Ñe responde a las preguntas que ustedes envían a estos numeritos siempre y así nosotros podemos responder a sus inquietudes. Hoy me parece que una de las preguntas tan interesantes que nos han hecho es justamente sobre esta palabra, de dónde nace, de dónde viene, qué es esto de Pentecostés, a qué se refiere, ¿verdad? En nuestra tradición cristiana, cuál es la tradición que los primeros discípulos de Jesús nos transmiten y lo llevan al cristianismo. Ciertamente que todo esto viene del Antiguo Testamento. Vamos a procurar explicar por lo menos algunos elementos fundamentales de inicio y luego lo que más nos interesa, también este coronamiento que nosotros estamos haciendo de nuestra Pascua. Para nosotros Pentecostés es el coronamiento, o sea, ahí, lo máximo, lo último, ¿verdad? Después de haber hecho todo un camino pascual. Entonces la palabra Pentecostés, primero miremos un poco, significa que la fiesta celebrada ese día tenía lugar 50 días después de la Pascua. Pentecostés. Entonces 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta entre los judíos. Antiguo Testamento estamos hablando. Y entonces, y la Pascua ellos tenían, y claro, los judíos, el judaísmo tiene la Pascua. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento, el cristianismo viene del Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 12, ustedes pueden mirar, y ahí van a encontrar cómo se hacía la celebración de la Pascua, cómo celebraban los judíos. Ciertamente que nosotros después en el Nuevo Testamento hacemos una relectura de esta fiesta del Antiguo Testamento de los judíos. Entonces es importante por eso que conozcamos bien el Antiguo Testamento. Y esto se celebraba esta fiesta después de 50 días. El objeto, atención, ¿por qué se celebraba? ¿Cuál era el objetivo de esta fiesta? Fue evolucionando poco a poco, fue haciendo, metiendo elementos, sacando elementos, pero como siempre, toda fiesta se va enriqueciendo en su contenido también. En un principio era una fiesta agraria, una fiesta del campo. Conmemora en lo sucesivo el hecho histórico de la alianza en un segundo momento. Primero de la fiesta del campo en que se reunían y agradecían a Dios el fruto de la cosecha, porque eso era el Pentecostés, ¿verdad? Después de 50 días de trabajo prácticamente en que todo el campo ya estaba cosechado, entonces era un momento de hacer fiesta. Todo lo que el Señor a través de la madre tierra nos ha donado. ¡Qué grandeza de Dios! ¿Cómo es que nosotros tenemos hoy el grano? ¿Cómo es que sale esta planta? ¿Cómo es que crece y tenemos estos frutos de la tierra? Dios, te lo agradecemos. Entonces era una fiesta agraria. Después va a pasar, se conmemora en lo sucesivo, ¿verdad? Ese hecho histórico de la alianza. Es decir, este hecho histórico de la alianza nos estamos refiriendo directamente a lo que sucedió, ¿verdad? Al salir de la esclavitud, al dejar Egipto y salir de esa situación en que se encuentran. Éxodo 12 habíamos dicho ya anteriormente. Entonces es una alianza. ¿Cuál es esa alianza que Dios hizo con su pueblo? Pero esta alianza, porque fíjense que aquí hay mucha teología, se está reportando directamente a la alianza con Abraham, porque Dios le había prometido a Abraham, haré de ti, de tu descendencia, te daré una descendencia, un pueblo. Yo no tengo hijos, pero igual yo te voy a dar, es el regalo. Vamos a hacer una alianza, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, teneme como Dios, Yahvé, etcétera, etcétera. Y entonces se va pasando el momento del agradecimiento del campo, de la maravilla que hace Dios para con su pueblo, este pueblo que nos ha elegido a nosotros y nos ha dado tantos frutos, tanta riqueza, tanta cosecha. Ahora hacemos una alianza, tú eres nuestro Dios porque siempre nos bendices, Señor. Y luego, al final de la fiesta, viene el don del Espíritu, el don del Espíritu, que inaugura en la tierra la nueva alianza. Aquí entonces entra otro elemento, que es el don del Espíritu. Es decir, en esta fiesta, después de los 50 días de cosecha, etc., volvemos a recordar la alianza, segundo elemento, que Dios hizo con nosotros, con su pueblo. Y ahora decimos, y bueno, ¿y qué es lo que nosotros en esta fiesta estamos recibiendo? Estamos recibiendo de nuevo la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios,
que nos bendijo anteriormente y ahora de nuevo, lleva, peñan de conasome, porque nosotros somos agradecidos y en el momento, o así, de esta manera, como nosotros hacemos fiesta y le agradecemos a Dios porque era una fiesta de agradecimiento al Señor, entonces el Señor nos vuelve a bendecir. ¿Y cómo nos bendice? A través de la donación y a través de la gracia del Espíritu suyo. Entonces se dan cuenta este proceso que va a haber. De un simple momento agrario, de fiesta agraria, pasamos a un reconocer la alianza con Dios porque Dios nos ha elegido con su pueblo y Él cumple con su misión y con su alianza. Y ahora de nuevo entonces es la gracia, es el tiempo en que Dios derrama de nuevo su Espíritu sobre cada uno de nosotros para que al ser agradecidos estemos de nuevo capacitados, estemos de nuevo preparados para después volver a recomenzar este ciclo. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el judaísmo, este Pentecostés es muy interesante, ¿verdad? Era una de las 3 fiestas en que Israel debía presentarse delante del Señor en ese lugar escogido por Él para que habite en Él su nombre, es decir, para que Dios habite aquí en este lugar, porque somos agradecidos, Señor. Nos reunimos aquí porque queremos que tú habites y estés aquí en medio de nosotros. Al inicio era la fiesta de la recolección, decíamos, es decir, de la cosecha. Luego pasamos al de la alianza, decíamos, en que nosotros concluimos en estos 50 días y celebramos esta Pascua, esta alianza que Dios, que nos ama, nos libera, nos regala tantos dones, ¿verdad? Y ahora entramos en el Pentecostés cristiano, lo que nosotros hoy justamente estamos celebrando, es tan interesante. Es la teofanía, es decir, apuntamos más casi a este tercer elemento que ya se celebraba también en la fiesta judía, que es agradecer esa fuerza de Dios, ese Espíritu de Dios que ahora nos impulsa, se revela, revelación, pero que nos impulsa hacia un nuevo compromiso, porque esto es el Espíritu Santo y esto es Pentecostés para nosotros. Decíamos que el domingo pasado Dios subía al cielo, la ascensión, ¿pero por qué? Porque nos dejaba a nosotros esa misión. Ahora la teofanía de esa revelación y esa gracia del Espíritu que nos infunde a nosotros, ¿para qué es? Y justamente, si Dios nos envía a nosotros, necesitamos tener su Espíritu para hacer los mismos signos y realizar esas mismas gracias y prodigios que Jesús había realizado en medio de nosotros. Ahora nosotros somos los alter Christi y ahí nosotros recibimos a través de la fuerza del Señor. El don del Espíritu con los signos que lo acompañan, el viento, el fuego, se sitúa en esta prolongación, ¿viste? Prolongación, ahora se prolonga. ¿En quién se prolonga? En nosotros. Lo que nosotros también ya hemos visto que existía en el Antiguo Testamento y que existe ahora en nosotros. Hay un doble milagro que subraya el sentido de este acontecimiento. A ver, el primer milagro son los apóstoles que expresan a través de las lenguas y cantan las maravillas de Dios. ¿Qué significa expresar por medio de lenguas? Ya hemos dicho también, es la purificación. Sobre todo esa primera lectura que escuchamos hoy mismo en Pentecostés, ese fuego, ¿verdad? Llamas de fuego, dice que descienden, que nos purifica. Ese es el primer milagro. Dios que nos purifica, Dios que nos convierte, Dios que nos lava. Ese es el primer milagro, ese es el verdadero milagro. Dios que nos convierte, ¿entienden? Este es el primer milagro de Pentecostés. El fuego, como ese crisol, decíamos, que nos purifica interiormente. Y luego tenemos también este segundo, que va a ser justamente ¿qué cosa? El de hablar en lenguas. El segundo va a ser el de hablar en lengua. ¿Pero qué quiere decir el hablar en lengua? La, y decir no sé qué cosa como muchos hacen ahí, la, ¿verdad? No es ese entonces el hablar en lenguas verdaderamente. Es una forma carismática de oración que al final de cuentas es ininteligible, pero, que significa a una interpretación de una verdadera vida y de un verdadero compromiso del cristiano. Esto es lo más importante. No es simplemente eso inteligible, porque algunos se alegran porque, no sé, dicen, hablan en lengua, está muy bien. Digamos todo lo que sea, que puede suceder, pero no es lo esencial y no es lo elemental. Hablar en lenguas significa que yo tenga la capacidad de hacerme comprender justamente. O sea,
Yo te puedo hablar en todos los idiomas, entre comillas. Te puedo hablar en todas las lenguas, es decir, te puedo entender a vos. Le entiendo a mi hijo, le entiendo a mi hija, le entiendo a mi mamá, le entiendo a mi suegra, le entiendo a mi vecino, le entiendo hasta a mi enemigo, le puedo entender. Porque tengo esa lengua del Señor, esa gracia del Señor. Esa es la fuerza de la lengua del Espíritu, que nos ha acrisolado porque nos ha lavado, nos ha purificado. Y entonces si estamos lavados, si estamos en esta nueva creación, entonces tenemos también la capacidad después de acercarnos a los demás y de ayudar a que los demás también sean personas renovadas y sean personas nuevas. Entonces, este es el sentido profundo, universal dentro de la iglesia. Entonces, no estemos pidiendo simplemente decir la, y no sé qué idioma estoy hablando, ¿verdad? Que sea inteligible, porque Dios me da una gracia especial de hablar en lenguas. Muy bien, todo lo que vos quieras. Pero hablar en lenguas principalmente para nosotros va a significar esta capacidad de un nuevo idioma, digo yo entre comillas, de poder entendernos entre nosotros. Y entender primero ahí en tu casa, con tu gente. Y eso quiere decir hablar en lenguas. Es decir, tenemos la capacidad de comprensión, tenemos la capacidad de dialogar. Algunos no podemos dialogar y andamos como perros y gatos. Y eso no significa Pentecostés. Eso significa entonces, cualquier desastre significa Babel, como decíamos nosotros al inicio, que es justamente lo opuesto de Pentecostés. En cuanto en Babel, Génesis 11, no se entienden entre sí y por eso se dispersan, ahora en Pentecostés, la fuerza del Espíritu que nos purifica, nos hace hablar en lenguas, quiere decir que nosotros nos comprendemos entre nosotros, podemos dialogar y podemos construir una linda familia. Podemos construir una hermosa nación paraguaya. Podemos construir entonces una hermosa comunidad eclesial. Nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros y que nos haga vivir un nuevo Pentecostés en nuestras comunidades. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Esto fue Ñande Yarañe Dominical con el Padre Víctor Luis Cabañas.